Hola, buen día. Bueno, ya buenas tardes. Eh, pues vamos a continuar con la lectura que ayer nos quedamos revisando. Hoy le toca guiar la discusión a Saúl. Entonces, Saúl, no sé si tienes una presentación o cómo va a ser tu participación. Saúl. Saúl. Bueno, al parecer Saúl no está con nosotros. No, sí estoy, voy llegando. Ok. Entonces te preguntaba que cómo vas a hacer la presentación. La tengo en PowerPoint. Ya estás nombrado como moderador para que puedas presentar. Ok. A ver. ¿Están viendo lo que yo? Sí. Bueno, estamos viendo la pantalla del Teams. Y ahora sí, ya. Ok. Bueno. Entonces ahora sí. Para arriba, para arriba, para arriba. Dejen, pongo esto aquí. Lo hago más chiquito. Espérenme. Bueno, así. La contracultura en México, de José Agustín, 1996. Pues, ¿qué puedo decir de esta lectura? La verdad se me hizo bien fácil de leer. Está escrita de una manera que, no sé, como que todos podemos entender. Y aparte utiliza palabras que son como muy comunes para nosotros. Como, bueno, los que ya lo habrán leído sabrán que es hablar casi con uno de nuestros amigos. Pero bueno, ya empezando con mis temas. Primero les quería hablar de quién fue José Agustín, pero esto ya lo platicó Fer en la clase pasada. De igual, aquí voy a poner unos datitos que él no puso, como por ejemplo que él y otros más fundaron el diario La Reforma y también participó en una revista de rock llamada La Mosca, que ya no sé qué habrá sido de esa revista, pero se veía interesante. Entonces, pues la contracultura en México, todo comienza por ahí de los 40, cuando México parecía que estaba renaciendo, digamos. Todo estaba yendo por un muy buen camino. Tanto así que, pues dicen, oye, todo está yendo muy bien, algo está mal aquí o algo ya no me gusta. Así es como lo logré entender yo. Pero bueno, ya con mis temas que me tocaron a mí, los hippies. Ay. Este cuarto capítulo de los hippies es posiblemente, eh, posiblemente sea la contracultura más conocida. ¿Quién está? Oye, José Alberto, estás abriendo tu micrófono y se está viciando mucho el sonido. ¿Lo podrías, por favor, silenciar? Gracias. ¿Ya está? Ya. Ok. Ok.
Bueno, pues como les decía que los hippies, podría ser la contracultura más conocida, pero no la más vieja. Pues sabemos que los hippies eran un grupo de gente que creía en el paz y amor y eran muy unidos, tanto así que compartían sus gastos y sus casas, a veces hasta la ropa. Y también, aparte de eso, compartían un gusto por, pues, la marihuana y unos otros alucinógenos, que eso pues ya se tiene muy bien conocido sobre ellos. En este capítulo en especial habla sobre Ken Casey y su debut con las drogas alucinógenas, que esto lo mencionó Luis Fernando en la clase pasada. Eh, pues eso, ¿no? Su primera impresión con el LSD. Y aparte, hablaba de unas diferencias que tuvo con otro grupo de la misma subcultura, que iban por el mismo camino, pero no compartían las mismas ideas, ¿no? Bueno, pues en esta subcultura, las drogas psicodélicas tienen un papel, importantísimo, pues es como su etiqueta, diferenciador, digamos. Pues, no sé, drogas como el LSD, la marihuana, el peyote, los hongos, cosas así, son distintivos que hacen a los hippies, resaltar o decir, ah, este es hippie. Los hipitecas viene siendo ¿cuál capítulo? El 5 me parece. Sí, el 5. Y bueno, los, los hipitecas, como podemos pensar, bueno, yo así lo pensé la primera vez que leí esta palabra, pensé que era un lugar en específico donde estas, pues, personas se reunían a hacer sus cosas de hippies, ¿no? Fumar sus cosas y hablar del espíritu y cosas así, hacer yoga desnudos. Pero no, se refiere a la onda hippie americana que fue expresada aquí en México. Y pues es un juego de palabras medio simplón que mezcla hippie y otras como azteca o tolteca, por eso hippitecas. Um, ¿Y levantó la mano? ¿O verdad? No. Ah, eso, sí. Se me olvidó decirles. Las preguntas las pueden ir, este, echándolas ahorita, no se pueden esperar hasta el final. Si tienen una pregunta, me la pueden decir ahorita. Entonces, sigamos. Hipitecas. Y el séptimo capítulo es el lado oscuro de la luna, que en ya se toca más la parte más tensa, digamos, de este proceso de aceptación de todas estas culturas raras. Y también se le da la bienvenida a otras nuevas, como son, pues no sé, culturas más contemporáneas, digamos. Los punks, a diferencia de los hippies, estos jóvenes que querían arreglar todo con el paz y amor y cosas así, pues los punks, hacían todo lo contrario, ¿no? Tenían sus inquietudes o sus inconformidades y las decían. So, no me gusta esto y lo dicen. O intentan hacer algo para cambiarlo. Mientras que los hippies pues nomás decían, ah, esto está mal, fúmate un porro y olvídalo. Um,
Y aquí, pues, a finales de los 60, con esta tragedia de Tlatelolco, es cuando la juventud se explota, digamos, y toma una actitud más, ¿cómo se puede decir? Más violenta, más grosera, más oscura, digamos, comparación de los hippies. Pero bueno, término punk. La palabra punk, así como tal, no tiene ningún significado fijo. Más bien se usa como un sinónimo para referirse a todo lo malo, en cualquier aspecto, ya sea música mala, personas malas, todo malo. El punk es malo. Y eso se confirma con las actitudes que tomaban estos jóvenes al hacer, pues no sé, su arte o sus expresiones, que pues eran malos. Eran, eran honestos, sí, tan honestos que lastimaban su honestidad, valga la redundancia. O también podían llegar a mentir solo para conseguir algo que ellos deseaban. Total, era gente que no te quisieras encontrar. Y pues el distintivo de los punks y hippies es que, pues bueno, los hippies utilizaban, esto ya lo digo en un término más en aspecto físico, pero bueno, los hippies utilizaban sus ropas anchísimas y, no sé, cabelleras largas, cosas así. Y los punks utilizaban ropa muy ajustada, ropas de cuero, con pinchos, este, cositas como clips o seguritos de ropa. También utilizaban cortes de pelo estrafalarios, como crestas o estilo speaking, acompañado de colores chillantes, verde, naranja. Y todo esto acompañado de algunos detalles, como eran las botas o los pantalones tácticos para imitar o para hacer burla a a la policía o a los militares que tanto detestaban ellos. Entonces se podría ser como el aspecto de un punk en aquel entonces y que pues es completamente respetable, pues tenían su razón de usarlo. Bueno, dejando de los punks, siguen los pachucos y los cholos, que a ver si Max está por aquí, que a Max le puede servir esto, pero Me bueno. dijo que no iba a entrar tampoco. Ah, bueno, ya lo verá luego. Los pachucos y los cholos. Esto, esto de los pachucos lo explicó Luis también en la clase, pero bueno, lo quiero retomar. Los pachucos fue la primera contracultura realmente, porque esta pues empezó desde los 40, mediados de los 40, no recuerdo. Y pues era un grupo de jóvenes mexicoamericanos, o sea, que nacieron en México y se fueron a Estados Unidos a muy temprana edad, o que de plano nacieron allá, pero con padres 100% mexicanos. Y pues fueron niños que crecieron con una discriminación o explotación laboral por parte de pues estadounidenses reales, digamos. Este, el término de Pachuco, que por qué Pachuco, pues ya nos lo dijeron por un muchachito nacido en Pachuca que se fue a California, me parece, y que allá en esos lugares encontró a otros niños en sus mismas situaciones, digamos, y que por su actitud tan inquieta, digamos, logró ser el líder de una pandilla y pues fue tomando, ¿cómo se dice?
popularidad en esos lugares como California o Arizona también. Su distintivo de estos pachucos, los cholos, era el sud-suit, que pues era un traje común y corriente, pero que simplemente no era de su talla. Era pues muy exagerado para ellos, tenían unas hombreras enormes, el pantalón, pues no sé, el botón del pantalón les llegaba al pecho. Si utilizaban cadenitas para sostener la billetera, pues eran cadenitas chiquitas, pues estos jóvenes utilizaban, no sé, unas cadenotas de casi 30 centímetros. Total, era una exageración de traje, pero pues la gente lo ve ahora como una moda, como un estilo, pero en ese entonces era un significado, era decir, significaba ser un joven que no tiene una nación fija y que la estaba pasando por un muy mal rato, al ser explotado o al ser discriminado. Y los cholos, que vienen un tiempo más adelante, tomaron varias cosas de los pachucos, por ejemplo, la misma ropa o el mismo aspecto lo heredaron los cholos. Los cholos y los chicanos, perdón. Que su principal motivo era defender sus derechos o defenderse a ellos mismos, pues, para, pues no sé, recibir el mismo trato que un americano común recibía y dejar de ser, pues no sé, dejar de hacerlo menos por la sociedad en aquel entonces. Entonces, Pachucos Cholos, no hay mucha diferencia. Lo único que cambia es el tiempo, digamos. Los Pachucos son de los 40, Cholos y Chicanos son de los 70, 80 más o menos. Incluso los chicanos o los cholos ocurrían en México y en Estados Unidos, al norte de México, como por estos lugares, y podrían ser como la versión punk de, de América, ¿no? Mientras en London los niños hacían demostraban su inconformidad, pues acá en América hacían lo mismo, pero en este caso pues eran los cholos, ¿no? Los pachucos, los chicanos. Y ya por último, pues queda la contracultura y los medios, que en todo este rato ¿qué les puedo decir? Desde los 40 hasta por ahí de los finales de los 70 o mediados de los 80 más bien, los medios de comunicación estaban súper incómodos con estas contraculturas. No querían tocarlas, no querían hacerles nada. Y si lo hacían, era solo para decir que estaban mal, para demostrar solo lo malo. Pero nunca se preocupaban el por qué eran así. Entonces los medios solo decían, estos cholos hacen maldades en la ciudad, pero nunca se preocupaban o nunca decían el por qué hacían esas cosas. Ya hasta que con el tiempo, pues algo pasó y los medios se fueron ablandando un poquito más a tal punto que los aceptaron. Pero pues ya después ya no a su tiempo, digamos, ya no había por qué hacer ¿cómo se dice? Su, su rebeldía, digamos, ya no había por qué, porque el tiempo ya había pasado. Entonces, la aceptación de estas contraculturas en los medios llegó muy tarde. Y pues así, de pasar de una, de un estilo de vida, de un pensamiento, con la aceptación de los medios, pasó a una moda que pues
se ve en todos los lugares, ya lo podemos ver como el estilo punk o el estilo hippie, cosas así. Entonces, gracias a la aceptación en los medios de estos grupos, digamos que ¿cómo lo puedo decir? El cometido se perdió y ya solo queda el recuerdo, digamos, de lo que alguna vez fue la mentalidad original de alguno de estos grupos, digamos. Y eso es todo. Ok, pues ¿alguien quiere opinar algo? Yari. Hola, gracias. Solo quería hacer hincapié a algo que me parece a mí muy pertinente y que creo que no se mencionó al respecto de los hippies. Me refiero a que ellos tenían bueno, no sé si mentalidad sea la palabra correcta, pero tenían pues la idea de que todos deberían de probar los alucinógenos, que el LSD, la peyota, la marihuana, etcétera, porque ellos creían que así es como iba a cambiar, que así iba a cambiar la sociedad y que eso era justamente lo que necesitaba la sociedad, que salir de su trabajo, que salir de la escuela, que no hacerle caso a los adultos y que estaba muy prohibido todo. Y en una parte, si mal no recuerdo, Ricardo lo estaba mencionando, pero que no se quería adentrar aún hasta hoy. Pero sí mencionan pues que todo este movimiento surgió por la guerra de Vietnam y que no querían ir los jóvenes a la guerra. Entonces, estas cosas que hicieron, o bueno, que todos estos jóvenes quisieran perderse entre las drogas y el alcohol, rock and roll, etcétera, justamente por la guerra, pues me parece una parte muy importante mencionar el cómo es que surgieron y pues es esta parte de la contracultura. Ah, sí. Sí, no lo mencioné, pero sí, ese es una de las razones por las cuales todos estos grupos iniciaron o se crearon. Es por estar en contra de, de algo que saben que los va a matar, en este caso, pues la guerra. Pero sí, olvidé mencionar ese punto. Pero sí, gracias por mencionarlo, Yari. ¿Quieres leer tú los comentarios, por favor? ¿No hay comentarios? A ver, el de Jessica, hablamos en el sentido de la moda. Sí, o sea, comparte lo que nos están diciendo, por favor. ¿O quieres que lo haga yo? No. Hablando en el sentido de la moda, en la actualidad es muy evidente cómo la industria de la moda se ha comido todos estos estilos y los ha expulsado adaptándolos a las necesidades actuales. Capitalizó el estilo de los hippies, de los hipsters, de los punks, etc. Los medios solo han apoyado para que esto se siga reproduciendo. Bueno, sí, los medios han apoyado esta, ¿cómo se puede decir? Este estilo, digamos, que dice Fanny, según los hippies, las drogas alucinógenas expanden la conciencia y abren la mente, cosas así. Sí, eso también lo menciona en el libro. Bueno, no en el libro, sino en otras cosas que yo había leído. Estos tipos de drogas
conectan las neuronas de tal manera que te hacen pensar la misma situación, pero de otra manera diferente. No sé si me deja entender con eso. A ver, Beto y luego Sergio. De hecho, estaba primero Sergio y después Beto. Ah, Sergio, dale. No sé si no se escucha Sergio. ¿Ya? Ya. Sí. Ok, entonces primero voy a hablar del cual de la exposición, ya cuando pasemos más a de discusión general, hablo más del libro. No sé, eso hay algo en la exposición, hay algo que me gustaría como remarcar, que se me hizo curioso, porque mm, cuando empezamos a hablar de los punks, me pareció muy extraño que casi no tocas el tema de la música y es algo muy fuerte, en especial para ese movimiento contracultural. O sea, en otros sí estaba lo de que el rock and roll, ya después se baja un poco ese tema con los hippies, que es más sobre la experiencia de la droga y todo esto, pero con el punk sí es como, o bueno, al menos creo yo, no sé si tú tengas otra perspectiva, es como una piedra angular, es como un eje muy Sí, 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 importante de sí, la sí. música. Qué bueno que lo dices. De hecho, lo tenía muy planeado hablar sobre la música punk, pero no sé por qué no hablé. Se me fue el avión, una disculpa. El punk en la música, a ver, aquí en una plantilla decía que el punk era el significado de todo lo malo. Y sí, música mala, ropa mala, todo malo. Pero la música punk, a pesar de que es malísima, no es para nada melódica, no tiene nada de armonía. Es música, ¿cómo se puede decir? Llena de significado o de... Perdón, pero están sobresimplificando una música que es mucho más compleja. El movimiento punk tiene que ver con los obreros, tiene que ver con los movimientos, sobre todo en Inglaterra, tiene que ver con un estado de inconformidad de los jóvenes respecto a esta música de rock and roll que se había vuelto ya muy grandilocuente, bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin, todos estos grandes grupos que tocaban ya con orquestas y que habían perdido ese sentido de rebeldía que supuestamente tenía la música punk. No tiene nada que ver con lo no. De hecho, muchos de ellos eran muy grandes, eran muy buenos músicos, pues no. Es más, algunos afirman que todo el rollo de que los Sex Pistols tocaran horrible en realidad es un mito, o sea, lo hacían para tocar, era parte de su performance. Detrás de la música punk hay más bien una cuestión ideológica, eh, digamos a lo mejor mucho más clara que quizás en el movimiento hip, muchas corrientes ideológicas, pero en la música punk su origen sí tiene que ver más con estos movimientos sociales, con estas colectividades de obreros, con estas cuestiones sindicales y en algún momento con una filosofía anarquista, quizás después, como sucede con muchas cosas y un poco es lo que nos dice Jessica, o nos intenta decir Jessica, con las modas, con el capitalismo, despoja de la potencia ideológica o despoja de las ideas o despoja de las profundidades filosóficas de estos movimientos y solamente los reducen a modas o solamente los reducen a imágenes o solamente nos venden la parte bonita o la parte agradable o la parte estética y todos están enamorados en la música vicios y su vida y que si era un drogadicto. ¿No? Esa es la parte romántica y la parte más banal de la música, pero si uno realmente le interesa esta música y le investiga y le rasca por ahí a todos estos movimientos, tienen que ver, por eso se vuelven movimientos contraculturales, porque tienen que ver con unos jóvenes, con un grupo de jóvenes, con un estado de cosas que están sucediendo, con un estado de cosas general, si se fijan,
El texto está hablando de cómo todos estos movimientos juveniles, desde los existencialistas, los hippies, los pachucos, etcétera, surgen obviamente por cuestiones contextuales del momento, por una serie de particularidades o de singularidades que están sucediendo en estos países, en Inglaterra, en Europa, en América, en Estados Unidos, en México, de jóvenes inconformes por un Estado, por la represión, etcétera. Pero todos, en gran medida, todos son altamente ideológicos e influyen altamente con manifestaciones artísticas y cultura. O sea, no están haciendo música nada más para entretenerse o no están haciendo música nada más para divertirse. Claro, es parte, sino que están a veces de manera consciente, a veces de manera inconsciente, generando y participando en movimientos artísticos, estéticos, culturales, que a lo mejor para algunos hoy en día sean ingenuas sus ideas, pero que buscaban, en el caso de los hippies, transformar el mundo, como decía Yaritza, ¿no? Que algunos hippies pensaban que si la gente consumía ciertos estupefacientes, pues verían las cosas de manera diferente. Pues sí, claro, porque hay un proceso neuronal, cerebral, más que expandir la conciencia y esos discursos panfletarios de los pseudo hippies contemporáneos. No, pues, obviamente las sustancias pues generan unas reacciones químicas en el cerebro que generan ese tipo de alucinaciones, pues, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que estas generaciones, estos jóvenes, estos grupos estaban impulsando, estaban metidos en movimientos políticos, ideológicos, sociales que derivaron en movimientos contraculturales. Más allá si tocaban bien, si tocaban mal, si ganaron discos, si estaban guapos, si estaban feos, pues eso es lo banal, pues eso ya cualquier pinche blog ahí que busquen, ahí van a encontrar esas cosas, pues no, o sea, la lectura, que es cierto, es clara, es amena, es fácil de leer, tiene una riqueza súper importante en cómo estos procesos, en cómo estas prácticas, en cómo estas manifestaciones, más allá de la banalidad del eslogan violencia, drogas y sexo del rock and roll, en realidad tiene que ver con cambios socioculturales súper importantes, tan trascendentes que hoy en día podemos ver cómo, bueno, ya MTV ya ni siquiera es un canal de música, sino cómo ha llegado toda esta cuestión de esta música, de estos géneros musicales, que si el Spotify, que si el iTunes, que si el MySpace y que si el YouTube y todas estas cosas que hoy tenemos en día, que le permiten a muchos músicos, artistas, creadores, probablemente muy talentosos y probablemente con mucho que decir, tengan estos espacios que antes no lo tenían una serie de personas que no solamente impulsaron un movimiento musical, sino un movimiento social y que efectivamente transformó las formas. La industria de la música hoy sí, súper capitalista, súper comercial, independientemente de que los músicos contemporáneos o no sepan quiénes son las bandas anteriores o que nada más retomen esta música por la estética, por la moda, etcétera, por la excesiva digamos, condición hedonista de nuestro mundo contemporáneo y valemadrista de nuestro mundo contemporáneo, que no me importa saber quién hizo antes o quién hizo después, lo que me importa es lo que yo estoy haciendo en este momento. Independientemente de eso, pues todas estas músicas y todos estos movimientos o pseudomovimientos, o como le quieran llamar, pues son herederos de esos grupos, de esos jóvenes, de esos esfuerzos, a veces organizados, lo vuelvo a decir, a veces no muy organizados, a veces de manera muy consciente, a veces de manera muy inconsciente, o muchas veces al margen del Estado, a veces hasta apoyado por el Estado, pero que finalmente influyeron. Y aquí nada más estamos hablando de la influencia en la vida cultural. Muchos de estos movimientos influyeron, ayer medio ya decía en la parte académica, es cierto, sin muchos de estos movimientos no podría haber estudios contemporáneos sobre los movimientos de música, sobre los movimientos artísticos. Se han hecho muchos trabajos sobre los movimientos punks, los colectivos que se han organizado, etcétera. Ayer les hablaba de algunas iniciativas, pero también en los aspectos políticos. Así como esa generación del 68
de estudiantes que protestaban contra el Estado, contra el gobierno, y que después fueron parte del Estado en partidos políticos, etcétera. Así también mucha gente que participó en estos movimientos musicales, contraculturales, después, con el paso del tiempo, pues se incorporaron, algunos se resistieron y murieron con la suya, muy respetable, y de hecho yo admiro mucha gente que puede lograr eso, morirse en la raya con sus ideas, pero algunos otros evolucionaron por las mismas circunstancias, por el mismo sistema, porque crecieron, porque dejaron de ser unos niños, porque dejaron de tener 20 años y crecieron y tuvieron que trabajar y el sistema se los tragó, pero muchos pues formaron parte ahora de esas instituciones que tanto criticaron. Entonces, por eso me parece que esta lectura, más allá de que, claro, creo que toca temas que son atractivos, bueno, yo esperaba que fueran atrayentes e interesantes para los jóvenes, es una lectura que nos deja entrever un muy complejo panorama de lo que es nuestro mundo, de lo que es nuestra realidad, de lo que es, sobre todo, muy enfocado a la música puede ser, pero de la compleja industria cultural de la música, la industria del entretenimiento, y sobre todo algo que tiene que ver este último capítulo con los medios de comunicación. Perdón, adelante José Alberto y después Luis Fernando. Hola, bueno, yo quería dar mi opinión sobre esta lectura, que pues bien como lo dijeron ya mis compañeros, sí es una lectura con un lenguaje bastante cotidiano, bastante pues fácil de leer, no cuesta trabajo, y solo que algo que me hizo un poco de ruido, puesto que es una lectura académica, es que tiene errores. Hay como unos 4 errores yo que encontré, donde como que se les pasó alguna letrita o no sé. Pero fuera de eso, me parece que la estructura ay, perdón, que la estructura de la lectura está bastante entendible, puesto que es como una línea del tiempo, donde en un principio te da el surgimiento de estas corrientes de la contracultura. Y algo que se me hizo bastante interesante y que no vi en la exposición de mi compañero es que el cómo llegó aquí en México, puesto que no fue que, o sea, México fue y se apropió de esto o rescató esta corriente y la trajo al país, como ahorita se podría decir que muchas corrientes de contracultura o pues estas propuestas suelen tener esta particularidad que son tomadas desde un país extranjero, pues, por los mismos nativos. Y en cambio se me hizo bastante interesante cómo fue que llegó aquí, cómo fue que se introdujo y cómo pues el contexto histórico era bastante diferente a lo que se estaba viviendo en México a lo que se estaba viviendo en Estados Unidos, pero sin embargo sí tomó un sentido y se tomó pues su propio sentido, tomó ¿cómo decirlo? Si bien no era la misma lucha por lo que en un principio se había buscado, y lo que se proponía en Estados Unidos con estas contraculturas, en México funcionó en su propia forma, y se me hizo bastante interesante cómo es que se pudo adaptar bastante rápido y bastante bien en la formación de los jóvenes que estaban también inconformes con el gobierno y con las normas mexicanas. Y bueno, eso era todo. Sí, solo 3 cosas, Beto. Más que un texto académico, de hecho, es más un texto de divulgación. Por eso digamos, la facilidad y la escritura como muy simple. Es un texto más de divulgación, más que un texto como muy académico, aunque bueno, siguen las formas. Y sí, por ahí lo mencionó Abigail, es más bien como una especie de PDF de la versión original,
La verdad es que esa es la que encontré. Yo el texto, ustedes lo saben, yo el texto se los pasé el semestre pasado para que lo fotocopiaran, pero igual a lo mejor a veces puede írseles a los editores por ahí un error, se les fue una letra, se les fue un detallito, y eso es lo que se conoce como fe de ratas. Y por último, el tercer punto, pues creo que más bien también te puede servir a ti. Obviamente no es el tema, pero te puede servir a ti este tipo como de contexto general, de esa etapa también que tú estás identificando, que tiene que ver con Barbie, con la muñeca, con los años 60, con la influencia estadounidense en México, etcétera, ¿no? Hay un contexto ahí que me parece que eso, cuando ustedes... esta lectura también tiene una finalidad metodológica. Cuando ustedes trabajen un proyecto, sea de tesis, sea un artículo, sea de historia cultural, o sea de la disciplina que sea, o quieran hacer un audiovisual, así sea un documental o sea una obra de ficción, sobre todo si esa obra de ficción está ambientada en un contexto histórico específico, obviamente que leer lecturas académicas, teóricas, porque esas nos explican otras cosas, pero este tipo de lecturitas, como las de José Agustín o Carlos Monsiváis o algunos otros periodistas, cronistas que han hecho esto, como por ahí alguien dijo, es como una línea cronológica, sí, o sea, que hacen estos trabajos como más de divulgación, más sencillos, más en un lenguaje muy ordinario y muy común. Échenle un ojo a estos textitos porque nos ayudan a entender eso, los contextos, de manera muy sencilla. Ahí está otro cuate que se llama Ricardo Pérez Monfort, que también ha escrito mucho sobre cómo antes la gente iba a los bares, a los cantabares, a los restaurantes, a los cafés, etc. Y por eso era como esta intención de que, pensando en que ustedes quieren hacer un trabajo de historia cultural y que yo he sugerido que lo hagan sobre nuestro país, para que tengan ahí ese contexto, ¿no? Este contexto por lo menos que va de los años 40 a los años 80, más o menos, ¿no? Entonces, algunos proyectos por ahí puedan encontrar referencias de cómo pensaba la gente, de cómo se vestía, de qué tipo de modas había, de música se escuchaban, cómo eran los jóvenes, cómo se enfrentaban al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene levantada la mano Luis Fernando. Adelante, Fer. Hola. Pues quería decir varias cositas. Ya me lo ganaste, Ricardo, porque ahorita que dijo Beto que siendo un texto académico tenía muchas fallas, yo también noté que tenía muchas fallas ortográficas en ¿cómo se llama? En un subtítulo de la exposición de ayer, dije que en el subtítulo, en el texto decía ferry, eh, y en el índice dice Merry. Entonces no sé cuál es el correcto, pero lo puse como estaba en el texto. Pero también es cierto, desde el inicio del texto, el autor dice, yo no quiero hacer un texto académico, esto no es nada, nada súper, eso, no es un texto académico. Lo dice, mi intención no es esa. Primero porque no es, la teoría no es mi fuerte, así lo dice, y porque ya hay muchos textos iguales. Entonces yo quiero hacerlo de otra manera. No se entiende que no tenga, que puedan pasar estas cosas. También con lo que dices, que es un PDF, no es el original, pues algunas cosillas pueden haber pasado por allí. Otra cosa que quería anotar así nada más rapidito, cuando estaban hablando de la música, del punk, que se estaba diciendo que es saliéndome un minutito de la lectura, que decía que no, que era cero melódica y cero armónica. Si te pones al 100% con el con el performance de decir, no, la música es esto o es lo otro, pues sí puedes decir, esto no tiene armonía, esto no tiene melodía, pero si lo piensas bien, en realidad cualquier nota cantada
seguida de otra nota cantada, seguida de otra, puede ser una melodía. Y si tienes mínimo 2 acordes seguidos, que se repiten toda la canción, está bien, pero son 2, ya es armonía. Entonces, por eso, saliéndome un poquito, no tiene que ver mucho con la lectura, pero saliéndome un poquito quería decirlo eso. Y, o sea que por muy sencilla que sea, no es cero armónica ni cero melódica. Y ahora sí, con respecto a la lectura, estoy de acuerdo con Beto, que creo que fue Beto, debería tener un poquito más de importancia cómo llegó todo eso a México, o sea, los hippies, cómo se dieron en México, cómo tuvieron esa relación los hippies estadounidenses con los mexicanos, a pesar de que pues no eran las mismas circunstancias, el sentimiento de represión era el mismo. Entonces, entre viajes, entre conocerse unos grupos con otros, empezaron a haber relaciones. Y es curioso porque también el mensaje que tenían los hippies era de todo amor y todo paz, todos estamos bien y todos somos buenos amigos. Entonces, también es interesante verlo desde ese sentido, porque tenemos ¿cómo se dice? El conocimiento se me fue los pachucos, que vienen porque se forman de pandillas, o sea, los jóvenes reprimidos o hechos a un lado en la sociedad de Estados Unidos, que son descendientes de mexicanos, se juntan en pandillas para sentirse más seguros, porque los estadounidenses los hacen a un lado. Y después te encuentras que con los hippies estadounidenses se llevan bien con los mexicanos. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa diferencia también? Como por qué estos sí y los otros no. ¿Qué tiene la mentalidad de los hippies que los hace pues hacer estas cosas? Que sí, obviamente no todos los estadounidenses iban a reprimir a los mexicanos, pero igual es curioso porque era la norma. Y por eso está mencionado de esta manera, porque estamos hablando de contracultura. Si era la norma y se está haciendo lo contrario, ahí hay una contracultura bastante fuerte. Ya nomás era eso. Sí, sí, las relaciones humanas son bastante complejas. A veces es difícil entender cómo ciertas cosas son aceptadas, otras cosas son rechazadas por ciertos sectores. Lo que dices sobre estos movimientos como los pachucos, ¿no? Ayer tú lo explicabas, tenía que ver más con estas pandillas, con estos grupos de jóvenes que encontraban a veces por diferentes circunstancias familiares, se encontraban más bien en los amigos y en estos grupos de amigos, pues los lazos amistosos, sentimentales, emocionales que no encontraban en su familia, o que se enfrentaban también con el problema de que, también lo mencionaba por aquí Saúl, que pues no eran mexicanos porque habían nacido en Estados Unidos, o no eran estadounidenses porque habían nacido en México. O sea, estas dos condiciones, ¿no? De ser nacido en Estados Unidos pero de padres mexicanos o mexicoamericanos también, o nacido en México e irse a vivir a Estados Unidos. Es un choque cultural fuerte. Pero después este tipo de organizaciones o de formas de organización se va a presentar y va a evolucionar. Por aquí Saúl hablaba pues un poco de los cholos, pero esto derivó a las dichosas clicas, a las organizaciones, por ejemplo, de las maras salvatruches en Centroamérica, que son unas organizaciones a veces bueno, no a veces, son organizaciones muy fuertes, muy violentas, que de hecho en Centroamérica es un conflicto muy fuerte, han generado muchos conflictos muy fuertes. Podríamos hacer nada más una clase sobre todo lo que ha derivado de todas estas organizaciones, que volvemos al caso, tomadas por el gran capitalismo, las reducen nada más a la moda, y podemos ver ahora chavos o chicas que andan vestidos como
como estos maras salvatruchas, y hasta se ponen los tatuajes y todo, y hacen las señas detrás, y detrás de todo este movimiento de los maras, ojo, sin caer en cómo se ha criminalizado a los jóvenes, que también es ahí un tema que está muy presente en el texto, que ha reducido nada más a este asunto de las clicas y de los grupos a criminalizar a los jóvenes, pero que detrás de todo eso hay muchos conflictos sociales muy fuertes, marginalidad, abuso de poder. De hecho, a veces algunos políticos, sobre todo de Centroamérica, se han aprovechado de estas organizaciones como brazos armados, como escuadrones de la muerte, que de hecho ese tipo de organizaciones sí existen, ¿no? Que desaparecen gente o que los utilizan para grupos criminales, etcétera, y son utilizados como eso, como escuadrones de la muerte. Es un tema súper, súper complejo, que bueno, les digo, eso merecería otra clase. Pero, por ejemplo, en México, y ahí les quería poner un extracto, a ver si hay chance, de unos videos, la famosa banda de los Panchitos, que no sé si la llegaron a escuchar ustedes. Recuerdo que el año pasado Larisa me platicaba que en Jiquilpan también habían existido algunas bandas así, pues en Jalisco tengo un poquito más conocimiento de esto, de los vikingos, de la forma en la que se organizaban, de las luchas políticas que hubo, de cómo algunos grupos de estos jóvenes se entremezclaron o se fusionaron con la Liga 23 de septiembre, una organización militar, bueno, no una organización militar, una organización guerrillera que existió en nuestro país. No sé si habían ustedes escuchado hablar de eso, que nació después de todo el movimiento del 68 y que en gran medida era impulsada por jóvenes de escasos recursos y jóvenes de clase media, sobre todo universitarios, y de universidades privadas en algún momento, y también es otra historia que valdría la pena platicarle en otro momento, pero estas organizaciones, estas bandas, estaban también entremezcladas en todos estos movimientos contraculturales, la poesía, la música, sobre todo, bueno, del caso que conozco un poco más en Jalisco, aunque también un poco de Ciudad de México, porque me interesa el tema, de cómo se relacionaban estas organizaciones con estos grupos y organizaban conciertos para financiar las acciones guerrilleras que impulsaron estos jóvenes y que después a la postre serán brutalmente reprimidas por el Estado, pero que poco a poco, o más bien con el paso de los años, muchas de estas organizaciones terminaron pues siendo la influencia de lo que será hoy en día el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o el EPR, que todavía por ahí andaba dando noticias hace algunos años, ¿no? Entonces también este fenómeno de que para algunos es súper reciente y se rascan las vestiduras, de cómo la gente se organiza, de cómo se hacen las policías comunitarias, de cómo por el crimen organizado, la gente se está organizando para hacer sus propias autodefensas, pues eso no es tampoco un fenómeno ni reciente ni nuevo. Esto tiene una larga data. Los años 70 es otro momento. Pues eso viene, por ejemplo, hasta desde la misma Revolución Mexicana, en que los campesinos y algunas personas se organizaban para defenderse de las injusticias que se vivían. Terrible también lo que pasa en nuestro país de los dichosos linchamientos que a veces muestran la barbarie en una vorágine bastante irracional, que a mí en lo personal me espanta. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que son precisamente estos años en donde José Agustín, en esta cronología, nos muestra la participación de los jóvenes, digamos, no quiero hablar de esencialismos, pero para darnos a entender, digamos, esta esencia un poco rebelde de los jóvenes, que se le asume a la juventud, pues, ¿no? Porque la rebeldía finalmente es entendida como un concepto político, pues es mucho más amplio, no es generacional, pero de repente asumir que el joven por naturaleza debe de ser rebelde, inconforme, soñador, ¿no? Y que probablemente nos muestre de diferentes formas, como nos diría Giovanni Sartori, de encontrar formas de organización política,
no de sistemas políticos o de partidos políticos, sino de organización política, de resistencia, a través de la música, a través del arte, a través del cine. Y eso me parece que esta pregunta que hacen tanto Beto como Fernando es muy legítima. No quiero decir que las demás preguntas no sean legítimas, es muy legítima en el sentido de, más que cómo llega, cuál es la influencia y qué influencias están detrás de estos movimientos, ¿no? Estas influencias ideológicas, estas influencias políticas. Como les digo, me parece que es mucho más claro en los movimientos hippies, pero sobre todo en la música de rock y en el punk en especial, estas influencias políticas, estas influencias de filosofías anarquistas, que de hecho, para los que les gusta esta música y les gusta este género y la cuestión del punk, pues hay un momento en el que también hay una incisión y hay una música punk muy fascista, y muy racista, pues, ¿no? Sobre todo en Inglaterra y después en Alemania con lo que se conoce como los movimientos de los skinheads, que después también vamos a ver, por ejemplo, en cómo influyen en otro tipo de eventos deportivos, ¿no? Con las dichosas barras bravas o con los hooligans, pero que finalmente forman parte como de toda esta, digámoslo así, contexto social. Recordemos, Inglaterra en los años 70 no era precisamente como la conocemos hoy en día. Inglaterra, todos los años 70 y parte de los 80 vivió una etapa también súper represora y súper, digámoslo así, paternalista, y curiosamente no es su presidenta de esa época no es mujer, es Margaret Thatcher, conocida como la dama de hierro, ¿no? No sé si han escuchado hablar de esta mujer, de Margaret Thatcher, de una impulsora de las políticas neoliberales, pero además un político, una mujer política que se destacó por ser eso, rígida, por tener una forma de gobierno bastante autoritario. Y durante esos años Inglaterra tuvo varios problemas sociales, varios movimientos sociales, ¿no? Huelgas de trabajadores, sobre todo de la industria de la minería. Hubo varios conflictos. Y en ese contexto surgen estos movimientos musicales, estos movimientos, digámoslo así, sí, contraculturales, ¿no? Porque el punk en gran medida pues, surge de la música, pero también hubo literatura y también hubo un cine que estaba influenciado por por esta rebeldía, por decir, ir en contra de lo establecido, por esta filosofía, más que filosofía, por esta ideología que se influenció mucho del anarquismo, del hazlo tú solo, de no importa si tienes dinero, de no importa si no hay una gran disquera, no importa si hay un gran escenario, tú lo puedes hacer. O sea, y además estas pues, frases o estas ideas que surgían, vive rápido, muere joven, no confíes en alguien de más de 30 años, o sea, todas estas expresiones que mostraban, sí, la forma de pensar de estos jóvenes, pues, ¿no? La forma de reflejar a través de sus canciones, de su arte, de su poesía, de su música, una manera de ver y de entender el mundo en ese momento, cuestionada por los adultos, porque pues existe esta visión adultocéntrica, pero que después obviamente ya volvemos a la cuestión del mainstream, cuando estos grupos son envueltos, cuando estas manifestaciones artístico-culturales son tocadas por este gran capital, pues entonces digamos, se globalizan sus músicas, sus ideas, pero también tienden a perder o a banalizarse o a concentrarse únicamente en la música. Caso contrario, que es lo que sucedió en Estados Unidos, más bien, ¿no? Con algunos de estos grupos de punk que existían en aquella época, como The Ramones, Television, otro tipo de artistas,
que no era tanto una filosofía política o no era tanto un contexto tan represor como lo que era en Inglaterra, más bien era esta lucha en contra del autoritarismo de los padres, en contra del autoritarismo de no dejarles hacer fiestas o no vestirse como se vestían, digamos. Sí había una lucha un poco contra ese autoritarismo, pero en términos de contexto, el nacimiento del punk en Inglaterra está más relacionado con estas luchas sociales, políticas. Por eso el punk, como movimiento musical, en algún momento deriva más bien a estos colectivos anarquistas, a estos colectivos más contrarrevolucionarios, estos colectivos que a veces persiguen fines más éticos o más idealistas en algunos momentos, o algunos criticándolos como utopías, pero que finalmente se han organizado y han llevado varios movimientos contraculturales muy interesantes, cineclubs, círculos de debate, proyectos, por ejemplo, como librerías comunitarias, comedores comunitarios. Quienes conozcan Ciudad Universitaria sabrán que hay un par de proyectos ahí comunitarios de comedores comunitarios, de bibliotecas comunitarias, de casas para el estudiante, de cine político, etcétera, ¿no? O sea, estos movimientos que me parece perduran todavía. A mí me gustaría pensar que en el espíritu universitario todavía existe esta llama un poco de la rebeldía. Me parece que José Agustín y este contexto, que además nos es cercano, porque pues no son tantísimos años, aunque parecería que son muchos, pero en realidad no son tantísimos años, pues hoy en día todavía tienen eco, todavía tienen sentido en los jóvenes de hoy en día, pues, ¿no? Por eso también me parece que nos es cercano, y que creo que este texto nos ayuda a pensar, a repensar muchas cosas, muchos de nuestros gustos, muchos de nuestras modas, del tipo de música que nos gusta, del tipo de literatura que nos gusta, del tipo de programas, de vestimentas, de modas, etcétera. Porque ahí hay un proceso muy interesante de empleo de estas manifestaciones contraculturales, ya lo dije, por los medios, por el gran poder, por las grandes industrias, por las grandes compañías, y vertirlo o presentarlo de manera un poco más diluida, estos mensajes, a veces muy contestatarios, a veces políticamente incorrectos, y presentarlos por expresiones artístico-musicales no tan contestatarias o no tan agresivas visualmente para el ojo de la sociedad. A ver, pero ¿qué más? Todavía hay dos, tres cosillas, si no, para pasar a otra actividad. Adelante, Sergio. Ok, pues ya cuestiones más alrededor del texto. Primero para hablar sobre lo de Saúl, pero hay una parte que estoy esperando del texto leerla y me parece interesante el cómo se plantea, porque cuando empecé a leer sobre punk y bueno, no sé, llega un punto en el que en el libro te menciona que claro, pues cómo vamos a hablar del punk si no vamos a hablar de los Sex Pistols, que fueron el banderazo de salida en cuestión de la música que conocieron todos alrededor de este movimiento, y también como lo más famoso acerca del punk. Esto y después lo que se quedarían en lo que vemos esto de la imagen que toma el mundo de ellos. A nosotros, al menos a mí, me tocó que la imagen que yo reconocía del punk fuera la de la portada de los Ramones. Fuera tipos con camisas, con pantalones de mezclilla rotos, ropa que no era para ellos, o les quedaba pequeña, y desmadre. Pero cuando empecé a leer eso, yo me puse a pensar que, ¿qué onda con el post-punk? Porque después va a venir eso. O sea, yo siempre lo he tomado como este efecto del que se dice de las drogas y del alcohol. Para mí el punk es como
el golpe fuerte, es esa explosión de sentimiento, adrenalina, fuerza y coraje que hay en las personas. Pero de repente, así como da el golpe, da el bajón. Y creo que en cuestión histórica, ahí fue donde vino el post-punk. De hecho, ahora que pones las imágenes, Ricardo, también algo que se me hizo interesante porque no se puso en la exposición es que no se habló de Avándaro. Y Sí, es de muy hecho interesante. le tengo que reclamar a los dos expositores que ninguno utilizó imágenes, ni música, ni nada, y me pareció bastante extraño con un tema que es muy visual. Pero sí, adelante, Sergio. Sí, de hecho tenía esa observación con lo de Saúl, porque dije, pues dando que le gusta el punk, pues mínimo hubiera esperado algunas imágenes de, si no de las personas, pues al menos de qué reconocemos como estas cosas. Pero bueno, la cosa es que tampoco se mencionó a Vándaro ni a todas las anécdotas que se cuentan en el libro acerca de qué sucedió y más o menos algo no muy digamos, de rigor histórico, pero con unas anécdotas de, pues, oye, esto pasó aquí, en el sentido de, bueno, La, en el libro te transcriben parte de una entrevista a la muchacha esta que se desnuda con la encuerada los de Vándaro. reflectores sobre ella. Y, y en esa cuestión, aparte de que, pues, Avándaro significó mucho, de que llevó esto, porque Avándaro es más como el culmen de lo que venían a ser los hoyos funky, estos lugares clandestinos, pues de repente se hace un mendigo evento gigantesco para Más abrirle bien, las puertas a todas estas personas. más bien fue al revés. Los hoyos ¿Sí? funky se vinieron después. O sea, antes de Avándaro, de hecho, por ahí hubo algunos cafés cantantes, lugares más o menos ahí en la zona rosa donde podían tocar. Hubo un esfuerzo de traer a los Lords, que de hecho por ahí están las imágenes de Jim Morrison en Teotihuacán. Pero prohibieron el concierto. Raúl Velasco, no sé si han llegado a escuchar hablar de este funesto personaje de la caja idiota, como se le decía antes a la televisión, de manera bastante sarcástica. Bloquean este concierto de los Doors y pues lo tienen que hacer en espacios más pequeños. Y también hay otra anécdota en la que se dice que Jim Morrison fumó marihuana en el Castillo no, en Chapultepec, no, en Los Pinos, porque uno de los organizadores de este evento era Gustavo Díaz Ordaz, el hijo de Gustavo Díaz Ordaz, que después fue productor de música, junto con Luis de Llano, que también es hijo de un productor musical de Televisa. Y después de eso viene 68, y bueno, es cuando se viene este gran concierto de Avándaro, y después de Avándaro y toda la represión que se viene, que les platicaba de estos movimientos también estudiantiles que se organizaron en guerrillas, por eso también por ahí se vienen estas justificaciones. O sea, hoy en día, digo, todavía es un poco, a mí todavía me tocó, pero andar con los pantalones rotos, con el cabello largo, traer un tatuaje o ponerte aretes para el caso de los hombres y andar así en la calle. A mí me tocó en Guadalajara que a cada rato me parara la policía, un par de veces me llevaron detenido, porque era sinónimo de si eres greñudo, si traes pantalones rotos y traes aretes, una cosa así, tatuajes, eres guerrillero. No, antes no te detenían tanto por la onda de las drogas, te detenían porque eres guerrillero, eres rojo, pues, y después si decías que estudiabas historia, estudiabas filosofía, eres comunista, pues. En el caso de las vestirse así como hippies, con esta vestimenta así, o medio rockeras, o vestidos de negro también, ¿no? Eres delincuente, eres comunista. Yo llegué a tener muchos conflictos cuando estaba en la edad de los 16, 17 años, por ponerme camisetas de bandas o traer el cabello largo, ponerme aretes, ya no tanto con mis padres, sino con algunos familiares de mi mamá, que eran todavía más ultraconservadoras que ella, que me decían, me tachaban de comunista, y yo ni siquiera sabía qué madre era el comunismo, pero que era un comunista, adorador de Satanás, y quién sabe qué tantas babosadas más me decían. Hoy en día ya no es tanto, sí, a lo mejor, pero antes, yo recuerdo que ibas a una tienda y te estaban siguiendo los policías,
los vigilantes, ¿no? Te veían así como medio greñudón, medio fachosón, y no, olvídenlo. Hoy en día ya no es tanto, pues es más, hasta los niños chiquitos andan vestidos con pantalones rotos y con camisas de bandas, y entonces nadie les dice nada, pues no. Pero imagínense, si todavía eso en los 2000, pues en los 70s, en los 80s, y más porque sí hubo movimientos, digamos, organizaciones estudiantiles que tenían una consigna política más clara, más evidente. No era tanto nada más el rock and roll, el divertirse, el drogarse y el tener sexo o hacer orgías. Esa era parte, digamos, como sí, de la onda de la música, pues, ¿no? Lo que algunos, pues, por los que algunos, o por lo que a algunos les gusta tanto digamos, performance musical, ¿no? Por todo lo que hay alrededor, ¿no? Los vicios, los desenfrenes, etcétera. Pero hubo una ala más, digamos, más radical de jóvenes, la más política, no voy a decir que consciente, pero digamos que tenía una conciencia política más clara, que sí se metió durísimo a estas organizaciones, y que durante esa época también se asociaba que estos eventos musicales a veces financiaban a estas organizaciones y por eso llegaban a reventarlas, pues, ¿no? Ahorita les quiero presentar un par de videitos, si no hay ninguna otra opinión más o si Sergio quiere aportar algo más. Sí, de hecho iba un poquito por aquí. Bueno, pues mi error primero, lo de Avándaro y los Hoyos Funk, ya. Bueno saberlo, porque es bastante, es bastante importante aquí en esto del país, ese tipo de, no sé, de ímpetu que se sacó durante esos tiempos. Y la forma en la que lo reprimían, porque a día de hoy ya no es normal, o sea, la gente hace lo que les dicen toquines, cosas así en los parques públicos, en las plazas y no hay problema. No, O sea, me interesó específicamente cuando llega esta parte del libro en la que digo, bueno, ¿y qué va a pasar con el post-punk? Porque pues si para mí el punk es como el madrazo que da la droga, pues el post-punk es el bajón. Es culturalmente hablando, pues una sociedad que ha sacado mucho de su interior y se ha expresado y ha vivido, y unos dirían que ha mal vivido, pero pues lo que viene después también me parece bastante interesante, en especial porque llega el punto en el que leo que mencionan a Joy Division y Susie and the Banshees y así empieza todo esto, y aún así los mencionan como punk. Ahí me chocó el... Es que formaba parte de esos movimientos. El término post-punk en realidad ya se da algunos años después, con todas estas bandas que mencionas, London After Midnight, etcétera. Que por ejemplo también el consumo de drogas estaba muy presente, pero la música evolucionó a una atmósfera más oscura, más dark, ¿no? Más gótica en algunos casos, sin rayar en lo que después va a ser la influencia del metal con estas músicas. Y por otro lado, algo súper interesante, que a lo mejor también a Abigail le interesa por esta evolución del cyberpunk y todo esto, y la tecnología, lo que derivó con la música electrónica. Hoy en día todos piensan que música electrónica es escuchar las canciones que ponen en las discotecas estas, ¿no? De Ponchis Ponchis, ¿no? No, la música electrónica nace de movimientos también muy anclados en filosofías nihilistas, en filosofías posmodernistas, en la experimentación con sustancias, pero también con la tecnología. Kraftwerk va a ser una de primeras bandas, una banda alemana, que no eran nada más unos pinchadiscos, ¿no? O sea, los DJs de antes no eran nada más un güey ahí que ponía discos y ya, hoy en día cualquier güey que pone discos se pone el nombre de DJ, ¿no? Antes los músicos sobre todo el techno, eran en realidad músicos, ¿no? Que utilizaban computadores, que utilizaban instrumentos, que mezclaban en vivo, que hacían varias cosas por ahí interesantonas. Hoy en día quizás uno de los que mantiene este espíritu es un músico que se llama Richie Hawtin y toda esta avanzada alemana, pero curiosamente en Alemania, en estos países en donde había como estos problemas socioculturales o estas cargas socioculturales muy fuertes, muy densas, surgieron estos movimientos. Algunos pues no le llamemos filósofos, pero algunos intelectuales aducen
a que cuando una sociedad está tan lastimada, una sociedad o los seres humanos estamos pasando por momentos tan críticos, tan oscuros, tan difíciles, de alguna u otra forma tienen que salir estas expresiones, ¿no? Por medio del arte. Por lo general es por medio del arte. Qué mejor que sea por medio del arte, la música, la pintura, y no por otras formas de expresión más violentas, pues, ¿no? Pero sí, quizás por eso sea, Sergio, que se les sube al carro del punk a estas bandas como Joy Division, bueno, de ahorita se me olvida más, no, hasta los mismos The Cure, ¿no? Que en realidad pues ya era parte de otro movimiento que deriva así del punk, que experimenta con otros sonidos, que va a experimentar hasta con otro tipo de manifestaciones artísticas, y que otra rama por ahí es lo que te digo, esta onda de la música electrónica, el techno, el cyberpunk, el metal industrial, ¿no? El avant-garde, toda esta evolución musical que a mí en lo personal, ya no como académico ni nada, sino como gente pues, como bueno, gente que le gusta la música, es súper interesantísimo, ¿no? Y ya la aprecias, ya no nada más como una cuestión auditiva que te agrada, que te llena los sentidos, que es quizás una de las primeras partes que debe de tener el arte, generarte alguna reacción, no únicamente entretenerte. El arte, el verdadero arte, no es nada más entretenimiento, eso que se lo dejen a los músicos estos que nada más, o a los artistas, bueno, ni siquiera artistas, a los pseudoartistas que nada más quieren entretener con cosas ramplonas, simplonas y vacías. Está bien, eso existe. Pero el arte más profundo es ser generar a las personas, hacerlas sentir sensaciones, hacerlas vibrar, ¿no? Hacerlas entrar en estados de ánimo, de emociones, de sensaciones complejas, y el gran arte debe de comunicar ideas, pues, ¿no? O sea, por eso me parece que ciertos movimientos artísticos, culturales, pasaron, trascendieron, y otros movimientos artísticos, musicales o conceptuales, como quieran llamarlo, no tuvieron esa trascendencia. Por eso trascendió el punk, por eso trascendió el heavy metal, por eso trascendió el movimiento hippie, por eso trascendió el rock, ¿no? En ciertos jóvenes, ¿no? Y por eso otro tipo de expresiones musicales, pues trascendieron o no trascendieron, pero no fueron tan importantes. Por eso a mí en lo personal, en cuanto a música, me parece que todas estas ondas de las baladistas, de Juan Gabriel y de toda esta música muy adulta, claro, tiene una presencia importante, fuerte, en la forma en la que piensan las personas, en la forma en la que se relacionan las personas. De hecho, todavía hasta la fecha, digamos, muchas prácticas, costumbres que tenemos muchos mexicanos, pues, están arraigadas en estas ideas, ¿no? Muy adultocéntricas de José José y de él, y toda esa música muy, muy dramática y muy melodramática además, ¿no? Sin embargo, yo no identifico que este tipo de música haya generado expresiones artísticas más complejas, ¿sí? O sea, si ustedes ven la complejidad de lo que lograron hacer un Juan Gabriel o José José, pues bueno, a lo mejor es parte del folclore mexicano ir a la Plaza de los Mariachis o al Tenampa y todo eso, pero la complejidad de la música o de ciertos movimientos artísticos musicales, como estos que les menciono, que son los que identifica el autor, ha logrado que, por ejemplo, estén presentes en la literatura, en el cine, en otro tipo de manifestaciones artísticas. No estoy diciendo que los otros no lo hagan, claro, se han revalorado, se han repensado, se han retomado, pero curiosamente con esta visión posmodernista de las cosas. Independientemente de uno u el otro como manifestaciones artísticas, creo que es súper interesante observarlas para entender eso, el paso de la vida, el paso de los seres humanos, el paso de nosotros como sociedad, lo que somos, lo que hemos sido, lo que podemos ser. Por eso quería también relacionar estas dos lecturas con el ejercicio de armarnos un boceto, bueno, más que un boceto, una serie de preguntas de qué le podrían ustedes preguntar a esa persona que van a entrevistar.
Pero antes de pasar a eso, me gustaría pues saber si alguien más tiene alguna opinión, tiene algún comentario. Por aquí nos dice Stephanie, es una manera de clasificar los. Entonces, antes se identificaban por cómo vestían y las acciones que realizaban, pero ahora si no te vistes como tal, no sabes, no cabes en cierta categoría. Sí, creo que entiendo por dónde va esta cuestión de categorizar a las personas. Hoy en día, bueno, no sé, no quiero meterme en un tema tanto cuanto complejo, pero probablemente estas modas ya ahora más bien nos ayudan a identificar. A mí me quedó un punto, adelante, dale, Sergio. Ok. Es que para hacerlo más rápido, para no analizar la clase, Sí, todavía tenemos tiempo, no te preocupes. pues, o sea, sí, ubico esto de, pues las etiquetas de la música vienen ya después con una reflexión, digamos. Uh-huh. Porque claro, o sea, en su momento los encuentras en similitudes y en cosas así. De hecho, lo que decían mis compañeros sobre la melodía o la melodicidad de este tipo de movimiento en cuestión musical. Por ejemplo, pues yo siempre reconocí que los punks tenían lo que fuera, o sea, podían ser más o menos profundos, más o menos reflexivos, pero lo que tenían eran gancho, musicalmente hablando, eran melodías pegadizas o si no pegadizas, melodías que ya después hay argumento que si The Clash nunca fue así desde el principio, o que si evolucionaron una que otra cosa, pero pues yo así los reconocí desde un inicio. Uh-huh. No solo eso, sino que también pasó pues a otras cuestiones, como lo decía mi compañera, por una cuestión también más estética. Digamos, el punk se caracterizó por esta vestimenta que representaba ese, pues no sé si decirle, hervor social a querer expresarse, y el post-punk pues parecía que si el punk eran personas rebelándose contra el sistema, el post-punk era de personas ya regañadas por el sistema, era gente bien vestida, que hasta cierto Alineados. punto, que hasta cierto punto hablaba pues de la decadencia del cómo estaban. Sí, pero también era una manifestación discursiva del cuerpo. Recuerden ese concepto de Gabriel Lacano, ¿no? Cómo a través de la ropa, del cuerpo, de la vestimenta se transmite un discurso político. Pero sí, adelante, Sergio. Sí. Y que después cambiaría, y aunque no me quiero meter mucho ya en lo que va a decir el libro después, el tema de el chopo, los cholos, las bandas, cómo se genera esto, quería decir que me parece muy curioso que ahora que hemos estado hablando de estos temas y poniéndolos en la perspectiva, pues, de la temporalidad a la que pertenecen, me parece muy curioso referirme a esta forma en la que incluso para una manifestación contracultural se mira al pasado. O sea, Sí. el concepto hipster ha tenido un resurgimiento a día de hoy como si fuera algo moderno cuando existe desde hace décadas. Y llegó pues lo que pasó en los 2000, es el rock revival y el post-punk revival, que como que parece que regresamos a estas formas. No sé si ahora sea por un nostalgia que nunca tuvimos, porque gente de los 2000, chavitos, o sea algo más en cuestión de... Comercial también, ¿eh? Sí, incluso, bueno, sí. Después de un tiempo dejó de ser un digamos, evento contracultural y se transformó en un evento, pues, como lo dices tú, un mensaje político o un mensaje ya ni artístico, comercial. Vean lo que le pasó al Vive Latino. O sea, el Vive Latino inició como un movimiento así como el que dices, ¿no? Contracultural y todo, no sé qué onda, y ahorita es un negociazo esa madre, ¿no? O sea, no hay un discurso político ahí, no hay un posicionamiento político ahí o contracultural, es vender por vender, pues, ¿no? Y aparte es un evento que es, o sea, si lo tomas desde el punto de vista de la contracultura, pues es un evento pasadísimo por agua. Es un evento de ya no es los transgresores ni a la gente a la que le vamos a dar la oportunidad de venir aquí, pues es la gente que todo el mundo escucha, son los del top playlist de Spotify. Sí, claro. Aquí yo creo que en esta clase lo único que hace falta son unas buenas caguamas, unos buenos, no, el otro no lo voy a decir, pero para hacer más amena, si hubiéramos estado en una clase presencial, yo les hubiera dicho que nos fuéramos a una cantina
a seguir platicando sobre este tema. Pero sí, eso que tocas, Sergio, es sumamente interesante, aunque, por ejemplo, todavía existen estos foros como el Alicia, por ahí el Roxy lo están retomando, algunos foros por ahí que todavía sobreviven, pero vamos, otra vez, y esto no es una clase de gestión cultural ni nada, pero se los he dicho en otras clases, pero eso sucede en las grandes ciudades. ¿Qué pasa desde nuestros espacios? ¿Qué pasa desde nuestras comunidades? ¿Qué podemos hacer desde nuestros lugares de donde nos toca vivir y estar? Sergio, ¿algo más? Sí, no es una cosa como enfocarme en esto de la visualización de que parece que hay cosas que vemos como muy cercanas, pero en realidad no. Esta, esta evolución en el que primero son los pachucos, pero después vienen los cholos y las bandas y los toman casi como lo mismo, o sea, para la perspectiva general. Y después esas mismas bandas y esas pandillas, pues han perdurado hasta el día de hoy, pues la gente, nuestros mayores, pues nos dicen que las pandillas que se juntan, los cholos, las bandas que están por las esquinas, que parece que siempre retoman y que me hace recordar, hay un video de un canal llamado BCX, hablan de películas mexicanas y hablan de la película Los Caifanes. Y Clásico. como lo dicen en ese video, es recordar que la historia siempre ha sido igual, los adolescentes siempre han sido desmadrosos, revoltosos y tratando de hacer historia. Ese es con lo que quiero terminar. Muy bien. Voy a poner un pequeño videíto. Bien, a ver qué les parecen estas imágenes, qué les dicen, qué les generan. Aprovechen los que no participan diariamente.
Beto. Bueno, por el video, creo yo que son finales de los 70s por la ropa que usan y el estilo del cabello. Y supongo que ha de ser como alguna tipo de vertiente, como subcultura de estos hippies, ya que no creo que sean los hippies que llegaron aquí y se instauraron y tuvieron esta influencia sobre alguna parte de la población juvenil mexicana, sino que han de ser como los que siguen y los que le siguen o algo así, puesto que no, bueno, no sé, no se ven drogados. De hecho, sí andaban con el Toncho. Sí, Más bien esto ya no es tanto hippies, es más bien como la banda rockera, sí, como pop rockera de los años 70s, 80s. yo también pensé que eran estos y podría tal vez incluso decirse que no tienen como este espíritu de libertad que solían tener los antecesores, que pues su lucha por el Estado era muy clara y ellos más bien solo están ahí pues pasando el rato, bailando. No sé exactamente qué parte, supongo que es la Ciudad de México, el Estado de México, no sé qué locación es, pero sí veo que es una gran locación, puesto que hay muchos jóvenes. Y pues creo que es todo lo que puedo decir por el momento. Gracias, sí, bien. ¿Quién más? ¿Quién estaba tocando? O bueno, más bien, ¿de quién es la canción? No, es el Tri. Claro, el Three Soul in My Mind. El Tri, muy bien, Abigail. Ya antes de ser el Tri, ya con Alex Lora, sino este grupo antecesor, Three Soul in My Mind. Y bueno, es una tocada, es un hoyo funky, es estos espacios de los que hablábamos que se van a generar después, muy bien identificado lo que dice Beto, después de todos estos movimientos más hippies, etcétera. Y pues lo que podemos ver, además de la estética, además de la letra, lo que dice la letra, los espacios, esta es parte también de una película que se llamó La Banda de los Panchitos, la banda de los Panchitos, que fue más o menos famosona pues, por lo que hicieron, por el desmadre que hicieron en aquellos años de la ciudad. Y que bueno, también yo quería dejarles que vieran una película que se llama ¿Cómo ves? Pero no la encontré en YouTube. Pero que bueno, tiene que ver con esta otra faceta de la ciudad, con esa otra faceta de la, pues sí, de la gran ciudad, ¿no? De la evolución, del relajo, de todo digamos, el crecimiento poblacional que tuvo la Ciudad de México en esos años, entre los 70s, 80s, 90s, que creció increíblemente, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a pasar al ejercicio. No sé si alguien quisiera decir algo más de esta lectura, de estos videos. Antes de que se me olvide, quiero que vean esta película, está en Netflix, se llama Bellas de Noche. Creo que la disfruten, la vean cuando tengan chance. Igual la podemos comentar la siguiente semana. Y que bueno, también puede ayudarnos a entender este proceso. ¿Alguien más? No. Ok, bien. Vamos a tratar de pensar en cómo voy a compartir la
el pintarrón, la pizarra. Vamos a tratar de, a partir de las lecturas, voy a poner que cualquiera puede agregar sus preguntas. A partir sobre todo de este corte que llevamos hasta aquí, pensar en qué tipo de preguntas les podríamos hacer a nuestros entrevistados, ¿sí? Digamos, si toda esta parte teórica, la cultura, pero además este contexto de los años 50, 60, 70, medida es parte estoy seguro que muchos de sus padres o de sus abuelos pues lo vivieron, ¿no? Entonces pensemos en un proyecto, digamos, para que hagan un ejercicio y que, bueno, se los puedo cambiar también en lugar de un reporte, pues que hagan este ejercicio. Lo dejamos dentro ya hasta el 15 de diciembre, si no mal recuerdo. Pero pensemos en un ejercicio que les pueda a ustedes dar ciertas herramientas investigativas. Por ejemplo, ¿qué le podríamos preguntar a una persona, vamos a dejarlo persona, mayor de 50 años, al menos, ¿no? De nuestra región? Hay dos opciones: o hacemos una historia de vida, ¿sí? O elegimos un tema que quisiéramos preguntarles, ¿no? Sobre fiestas, tradiciones, religiosidad, cómo eran los jóvenes, etcétera, ¿sí? Pero pensemos, aquí los pocas personas que quedamos, ¿qué podríamos preguntarles a estas personas? Adelante, Beto. Creo que Sergio levantó primero la mano, si quieren. Adelante, Sergio. Admito que no sé quién fue primero. Pero bueno, como pequeño nada más paréntesis, Richard. Estaba buscando y encontré en YouTube un video que parece ser la película de Cómo ves. Sí, pero no está completa. Es lo que te iba a preguntar. Dura como 45 minutos. Eso es lo que te iba a y decir. la película dura 70 y tantos. Sí, yo también encontré ese de Cómo ves. Es un clásico de esta, Cómo ves. Si tienen chance algún día y la pueden encontrar, véanla, la verdad vale mucho la pena. No se quedó ese paréntesis. Sí. Ok, a ver, obviamente las preguntas clásicas, ¿no? Nombre, en dónde nació, ¿sí? Pero ¿qué otras? ¿Qué otra pregunta? A ver, ayúdenme. ¿Qué les podremos preguntar? Adelante, Beto. Bueno, pues con respecto a las lecturas que hemos visto y en el tema en el que estamos, pues estamos manejando esta semana, creo que podríamos preguntar si aquí llegó a haber este tipo de manifestaciones, de ondas hippies, punks, rebeldes, si llegó a haber tal vez algunos, no sé si llamarlos clubs, pero pues estos grupos de personitas que pues buscaban esta lucha por la libertad, o que simplemente se juntaban para bailar y pues drogarse. A lo que me ha contado mi mamá, creo que sí llegó a ver, no tal cual, obviamente, como esto, pero sí llegó alguna pequeña influencia de este movimiento, si mal no recuerdo, a lo que me ha contado. Entonces podríamos pues preguntar eso, qué tanta influencia hubo,
si realmente tenían esta motivación por estar en contra del sistema y de la opresión, o si tenían esta otra idea de solo pues escuchar rock y punk y pues estar bailando y no hacer nada. No sé si esté bien esto, lo que estoy poniendo, por ejemplo, empezar nombre, en dónde nació, cómo se divertían los jóvenes, qué espacios había, qué tanta participación tenían los jóvenes en la política, por ejemplo, podríamos ponerle. Adelante, Sergio. A mí se me ocurrió en pos de, pues, no sé, creo que llevar un orden ahí en las preguntas de, no sé si decir intensidad, a poner que antes de cómo se divertían los jóvenes, ponerle cómo se divertía o cómo se entretenía usted de joven. Así como ir diciendo, oiga, pues esto y ya, después le subimos pero los demás, ¿qué veía? ¿Qué se hacía? Sí, ahorita vamos a tratar de hacer una lluvia de ideas. Okay. Y después las ordenamos, pero creo que esta podría venir acá, como dices, ¿no? Vamos a ponerle 3. ¿Cómo se divertía usted? ¿O qué entretenimientos, cómo se entretenía? Ajá, a ver, ¿alguien más? Échenle. Ay, güey. Ustedes van a hacer estas entrevistas, no yo, ¿eh? ¿Qué música escuchaba? Eso puede ser. Bueno, adelante, Abigail. Ay, me lleva la... Ajá. ¿Cuáles eran sus fuentes de ingreso o en qué trabajaban, qué hacían para mantenerse? Música, escuchaban. 7 podría ser. ¿En qué trabajaba? Trabajaban los jóvenes. Adelante, Beto. Tal vez también podríamos identificar la moda que ellos utilizaban, puesto que hemos visto que ese es un gran factor para identificar la identidad o pues el contexto en el que está el joven o la persona. Así podríamos preguntarle qué tipo de moda en las vestimentas. A ver, como ya no veo muy bien mi pantalla, no sé qué estoy escribiendo. ¿Qué tipo de moda en las vestimentas? En las vestimentas, en el vestuario. Ok, a ver, ¿qué otra pregunta se les ocurre? Bueno, les voy a dejar a ustedes de aquí al próximo jueves, ustedes mismos decidan, uno, qué tipo de entrevista quieren hacer. Si quieren hacer una historia de vida, entonces sí, las preguntas serían más directas, como nos lo dice Sergio, ¿no? ¿En dónde se entretenía? ¿Cómo se entretenía usted? Si queremos hacer algo más temático, si por ejemplo quieren tomar el tema de los jóvenes, de la religiosidad, de las fiestas, etcétera, entonces se hacen preguntas mucho más generales. Pero lo que sí es importante es empezar con las preguntas de apertura, siempre en todo ejercicio en el que vamos a emplear la técnica de la entrevista. Hay que considerar y hay que plantear preguntas de apertura, ¿no? Nombre, dónde nació, lugar y fecha, etcétera, ¿no? Preguntas generales como, dónde estudió, qué estudió, quiénes eran sus padres, etcétera. Después, si nos vamos por la historia de vida, pues ya nos vamos a las partes como esenciales de la historia de vida, ¿no? Cómo eran sus recuerdos, cuándo se casó, cuántos hijos tuvo, cómo era la vida antes, en dónde trabajaba, etcétera. Y después lo que se conoce como preguntas de cierre,
tanto en el cuerpo, digamos, de las preguntas más importantes, temáticas o de historia de vida, pues ahí es en la parte central, es en donde vamos a echar nuestras preguntas más fuertes, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos por esta onda de los jóvenes, pues cómo se entretenían los jóvenes, qué espacios había, en dónde compraban música, había una conciencia política, o qué tanto percibían que había una conciencia política, musical, etcétera. Y después preguntas de cierre, ¿no? En las que podríamos plantear cosas como, ¿y usted qué opina? O ¿qué nota de diferente? Hay algunas que, por ejemplo, pueden ser, bueno, a mí me gusta utilizar cuando hago entrevista y sobre todo para documental, preguntas que vayan como con la intención de generar algún tipo de reflexión o de opinión reflexiva o de opinión de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si por hoy dejamos así esta estructurita de preguntas y la siguiente semana lo podemos revisar para que el cuestionario esté mejor armado, ¿no? 10, 11, 12 preguntas creo que valen la pena. Antes de despedirnos, quiero comentarles que si quien quiera hacer el reporte digamos, del documento que les compartí, quien quiera hacer un reporte sobre ese documento, quien haya escrito algo sobre ese documento lo puede hacer, y quien quiera pues puede emplear las dos, pues las 3 lecturas que revisamos en esta semana. Y bueno, por último, pues cuando tengan tiempo échenle un ojo a ese documental que les digo que está en Netflix, que se llama Bellas de Noche, y pues eso lo comentamos la siguiente semana. Pues que tengan... adelante, Sergio. No me queda claro cuál documento, si el del editorial de mujeres o... El del editorial, sí. Si alguien quiere hacer el reporte sobre la editorial, adelante. O si escribió algo sobre la editorial y lo quiere compartir, adelante, también es permisible. Y pues eso, el que quiera hacerlo de las lecturas, pues también adelante. Adelante, Beto. Yo tengo una duda. Este ejercicio que estamos haciendo, ¿podemos también como dirigirlo a nuestro ensayo que vamos a hacer para de hecho, si lo quieren utilizar, mucho mejor, ¿eh? Muchísimo mejor. Y entonces para el siguiente jueves solo traemos preguntas que puedan como... Preguntas que pueden ser para un cuestionario. De hecho, en la siguiente semana, sí, porque creo que sí, la siguiente semana, bueno, les adelanto probablemente, o es casi un hecho, del 30 al 5, del 30 de noviembre al 5 de diciembre probablemente no vaya a estar yo con ustedes. Les voy a dejar algunas actividades, pero la siguiente semana quiero que también trabajemos cómo sería la estructura o la estructura del trabajo final, para que con lo que han avanzado, con lo que ya me presentaron, con algunas cosas que han ido haciendo, pues ya le vayan dando forma a ese trabajo y no lo vayan a hacer a las carreras. Adelante, Sergio, creo que tienes la mano levantada. Lo siento, ahí se me quedó de la otra ocasión. Ok. Bueno, si no hubiera ya ninguna pregunta, comentario, pues le damos por finalizada estas sesiones dedicadas a la literatura de José Agustín, a los movimientos contraculturales, a esta parte importante de la política, de la vida cultural, social de nuestro país. La siguiente semana vamos a tener algunas lecturas también muy interesantes sobre la música, sobre el cine, sobre la televisión. Entonces creo que tenemos la siguiente semana un par de lecturitas, 3 lecturitas también bastante agradables, y que espero que también les vayan sirviendo como ejemplos de cómo armar y de cómo hacer un escrito ya más de historia cultural y un poco más académico, y que les pueda servir para ustedes, para su parte formativa. Si no hubiera nada más,
pues que pasen buena tarde, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el siguiente martes. Cuídense. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Bien. Nos vemos. Adiós. Gracias, hasta el martes. Adiós.